Bueno, estamos con Jorge Metz, que es el secretario general, Del SIC. Del SIC. Sí. ¿Qué es el SIC? Es el primer tratado de integración regional entre los 5 países. Es te digo más, el día 1 de junio, la semana que viene, cumple 52 años. O sea, se planteó entre los 5 países oportunamente una integración en defensa del agua, del medio ambiente, de la actividad de la navegación, de los transportes, ferroviario, aéreo, carretero, portuario, la difusión de las actividades del SIC. En verdad es un comité que fue perdiendo vigencia con el tiempo, porque los países resolvieron sus problemas a través de tratados de integración binacionales o trinacionales. O sea, a partir del primero del SIC, que cumple 52 años, empezaron otros comités a resolver problemas binacionales. En el caso con Uruguay, tenés el comité de administrador del Río de la Plata, que lo integran los 2 países. Después tenés el ACARU, que es el comité del Río Uruguay, y así sucesivamente hasta el norte. Con Paraguay hay un acuerdo también de 5 países, que es el CIH, con un comité de seguimiento. Hay comisiones mixtas. Hay temas que fueron tratando que se resuelven los problemas. Entonces, ¿qué quedó para ustedes? ¿Qué rol es el de ustedes? No, el rol nuestro es el rol que abarca a toda la jurisdicción de los 5 países. Es un área de 3.100.000 kilómetros cuadrados, es una parte muy importante de Sudamérica, en donde fundamentalmente los estados, a partir de acuerdos regionales en el objeto de conformar este tratado de integración, desarrollan la actividad logística de cada uno de los países. O sea, los ministerios, a partir de los acuerdos, empiezan a desarrollar. Vos sabés que en la historia siempre se habló de que Argentina construía una ruta hasta su zona limítrofe, y del otro lado no se continuaba. Entonces, de alguna manera es trabajar coordinado. Tenemos problemas que son históricos. El tema de la sedimentación que tiene el Río de la Plata, por ejemplo, con la Comisión Administradora del Río de la Plata, tiene que ver con el derrumbe de la cordillera en el río Bermejo. Es el área de más sedimentación de arena del mundo. Que esto viene en emulsión por todo el río Paraná y desemboca en el Río de la Plata. Lo que nosotros hacemos desde el Comité de Administrador del Río de la Plata es el mantenimiento de la vía navegable para que ingresen los barcos, y la señalética o la iluminación de las balizas y faros de todo el área que involucra al Río de la Plata y al canal Martín García. Pero de alguna manera el foco más importante es cómo contener la defensa costera de que no produzca sedimentación, y esa sedimentación navegue por el río y termine generando bancos y problemas a la navegación. Vamos a volver sobre eso, pero Sí. ¿cómo llegaste tú a esta función? Yo te digo, hace el 4 de agosto yo cumplo 40 años dentro de la actividad, o sea, de la actividad de los puertos y vías navegables y de la marina mercante. En alguna oportunidad estuve arriba de barcos, en alguna otra oportunidad estuve en tierra, en alguna oportunidad en tierra en la función pública, en la provincia de Buenos Aires o en el ámbito del gobierno nacional, y también en el sector privado. Yo en los últimos 10 años antes de este gobierno estuve en la actividad privada, en una empresa naviera argentina que después pertenece a un grupo naviero griego internacional. Y tuvimos una etapa. Yo no conocía al presidente Macri, sino que entendía que estaba preparándose el gobierno de la ciudad con una candidatura a nivel nacional. En ese momento, tenía 17% de interés general o conocimiento, y empezaron a trabajar grupos de trabajo. Había 2 grupos, el G25 y la Fundación Pensar. A mí me invitan a participar en la Fundación Pensar a desarrollar un plan de gobierno para los puertos y vías navegables de Argentina. Después se gana la elección en el 2015, y ahí fue invitado y convocado en la responsabilidad de manejar la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de Argentina, en la cual había muchos inconvenientes, no solamente para Argentina, sino dentro de Argentina, sino para la relación con los demás países, y particularmente con Uruguay,
estaba la disposición 1108, en la cual Argentina equivocadamente había prohibido el transbordo de las cargas argentinas en el puerto de Montevideo, que no solamente perjudicó a Montevideo, sino que perjudicó a los puertos de Argentina. O sea, no había manera de llevar las cargas de los puertos argentinos al puerto, era el puerto de Buenos Aires. Entonces, o era el puerto de Buenos Aires o era el puerto de Montevideo, y el puerto de Montevideo es complementario con el puerto de Buenos Aires, es una misma cosa. No, se confunde en la actividad nuestra de que se habla de puerto hub, como si fuera el puerto de altas profundidades, de alta logística, donde se centralizan toda la distribución del tráfico naviero y carretero, ferroviario de Argentina. No, o sea, la verdad que es una zona hub, en donde participa desde Rosario hasta el puerto de Montevideo, y que se suman los puertos de Escobar, el puerto de Campana, el puerto de Zárate, el puerto de Buenos Aires, el puerto de La Plata y por supuesto el puerto de Montevideo. En esta situación nos tocó un área muy difícil, en algún momento de la Argentina, estoy hablando hace 4 más 3, 6, 7 años atrás, todo el tema de los costos logísticos y la distorsión que tenían y el impacto en el productor, en el campo, en nuestra producción, en lo económico, no era en desconocimiento de la sociedad. Nosotros vendimos y propusimos que íbamos a corregir esa distorsión de valores y de precios, y esto fue como golpear un panal de abejas, salieron todas las abejas a picarnos. O sea, la Argentina, como pasa, como en Uruguay y pasa en el resto de los países, las corporaciones del trabajo, las empresarias, las gremiales, las políticas, las autoridades, todas trabajando en una corporación en defensa de su actividad, pero a veces utilizando herramientas que no son legales, y terminan siendo mafias que perjudican a la actividad, a una zona, a una región que necesita exportar su producto de bajo valor agregado, compitiendo con otros países del mundo, como Australia y Nueva Zelanda, está más cerca de Oriente. Todo el consumo de lo que es el Oriente y China está a menor distancia de China, de esas zonas, y nosotros competimos a mayores distancias, necesitamos competir por precio. Esa defensa del precio tiene que estar en función de los costos de los servicios. Y le dimos una gran batalla y nos fue muy bien. Ahora, esta vieja polémica de Sí. la competencia entre el puerto de Buenos Aires y Montevideo, Sí. esa no es lo que vos me estás contando ahora, digamos. Cambia el concepto ahora. Hay un cambio hay una suerte de integración que compromete a los gobiernos a partir de los presidentes. O sea, la integración que se hizo en la quinta del gobernador, en la quinta del presidente uruguayo Tabaré Vázquez, y el presidente Mauricio Macri, que fue en los primeros días del año 2016, en donde se promete, o sea, había una situación con Uruguay, era decir, a ver, vamos a hacer esto que hizo mal el gobierno anterior y vamos a reemplazarlo por tal cosa, y qué me das y qué te doy. El presidente Mauricio Macri decidió en ese momento decir, no, vamos a volver a pedir perdón por lo que se hizo y vamos a afrontar un trabajo en conjunto. A partir de ese momento, el ministro Dietrich de Transporte de Argentina y el ministro Rossi de Transporte de Uruguay, empezamos a trabajar en un plan de trabajo de 2, 3, 4 meses, donde las autoridades, los ministros se juntaban, a veces nos juntamos en Montevideo, a veces nos juntamos acá en la embajada, la gente de la autoridad portuaria de Montevideo, junto con la GP y la subsecretaría, hemos hecho reuniones para resolver los problemas que tienen que ver con el común, de áreas complementarias, de puertos complementarios. O sea, es equivocada la visión que se tenía en los últimos 10 o 12 años del gobierno anterior, en la cual la competencia tiene que ser en función de los precios, de las ventajas que uno ofrece, las mejoras logísticas, la calidad que ofrece, el just in time de cada uno de los servicios, y no en una pelea que te cierra las puertas, sino... Y hoy, que concretamente, ¿cuáles han sido los avances en ese sentido? No, se ha avanzado muchísimo. O sea, la Argentina ha resuelto problemas que tienen que ver en esta de la disposición 1108, que fíjate vos que hay actividad en los puertos de Concepción del Uruguay, en Ibicuí, en Zárate, hay muchas terminales como la de Murchison, la de TZ, y hay una nueva terminal que se habilitó ahora en Zárate. Tenés el puerto de Buenos Aires con un diseño que se achica en la cantidad de números de terminales, pero de alguna manera busca el perfeccionamiento y la mejora de la terminal para ofrecer tráfico. Fundamentalmente ni Montevideo ni Buenos Aires son independientes de la Cuenca del Plata. La producción de Paraguay
depende del puerto de Buenos Aires y depende de Montevideo. Fíjate vos que el puerto de Montevideo en el año 2015 tenía un tráfico de aproximadamente 500.000 containers. Nosotros dijimos, bueno, hablamos con la gente de la autoridad y con el ministro Rossi y decíamos, vamos a resolver los problemas que tengamos, pero vamos a ofrecer menores costos, vamos a competir por mejores costos y calidad. Ahí el gobierno uruguayo tuvo algunos problemas con los gremios que afectaron la relación de la actividad del transbordo de las cargas paraguayas. Estamos hablando de cerca de 200.000 containers que desembarcaban en el puerto de Montevideo y transbordo a buques oceánicos, o sea, de 500.000, 200.000 containers, que hoy, en la actualidad, están en cerca de 150.000 los que están haciendo transbordo acá en el puerto de Buenos Aires. No más en Montevideo. No más en Montevideo. Pero por Montevideo, que es, digamos, lo que nosotros veíamos cuando arrancamos en 2015, pensamos que el primer año, en el 16, teníamos que terminar con 50.000 teniendo. En el 2017 teníamos que tener 100.000 y en el 2018 encontrar con 150.000. Finalmente se cumplió. O sea, realmente Buenos Aires hoy está dándole la facilidad a Paraguay en el orden de 150.000. Por mejores costos que por mejores costos. Sí, ¿Qué pasa con Bolivia? Bolivia también... Bolivia tiene es una situación parecida, pero el flujo de containers de exportación es menor. Ellos tienen un movimiento de aproximadamente 50 containers mensuales. O sea, es menor y el impacto de 50 contenedores, estamos hablando de 600 contenedores anuales. Ponele que con la expansión y la estabilidad que está ofreciendo Bolivia crezca y duplique la actividad, pasa de 600.000 a 1.200.000, a 1.200. O sea, de alguna manera está lejos de los 150.000 que hoy estamos recibiendo de Paraguay. O sea, hoy verdaderamente estamos tratando desde Uruguay y desde Argentina de dar mejores facilidades, mejores precios, mayor competitividad, resolver la distorsión de costos. O sea, lo más grave que tuvo la Argentina, independientemente de que había corporaciones que operaban, había muchas reuniones con los funcionarios, en lugar de preocuparse por los armadores y la carga. Entonces, creo que el problema más grande para resolver era cómo la Argentina pasaba de tener un dólar que valía 9 pesos a un dólar, un sinceramiento del mercado del dólar que pasó a valer, hoy vale 45 pesos. Entonces, cuando vos tenías fijo en 9 pesos el dólar, la inflación, la devaluación, todo impactaba en dólares. O sea, vos un servicio de $1.000 aumentado por el costo de vida de los argentinos en el orden del 50%, pasaba a crecer al doble, en dólares. Cuando pasamos de 9 pesos a 40 y pico el dólar, se mantuvo el valor del dólar. Entonces pasó a ser mucho más caro. En eso había que dar batalla y la verdad que el resultado fue muy bueno y creo que eso fue lo que me sirvió para hoy estar acá. O sea, el gobierno argentino estaba junto con el resto de los 4 países en este Comité de Integración Regional buscando un perfil de fortalecimiento. Y en ese perfil de fortalecimiento Argentina propuso que yo fuera la figura. ¿Y el resto de los países aceptó? Y el resto de los países ¿Es rotativo este cargo? Sí, son 2 años con opción a 2 más. O sea, en total por país rotativo en el sentido del alfabeto, ¿no? Sí. En este caso le toca a Argentina, el año que viene le toca a Bolivia por 2 más 2, y después le toca a Brasil, y después le toca a Paraguay. Y esto está financiado por los gobiernos. Y esto está financiado por los gobiernos, ¿no? Tiene recursos de los gobiernos, por un lado, en los costos fijos, en lo que hace esta oficina que vos ves acá, que es complementaria de otra oficina que está acá al lado, que de alguna manera es el piso, cumple 52 años de alquiler. No. O sea, el costo, o sea, vos tenés... Siempre estuvo acá en Buenos Aires. Siempre estuvo acá, del año 67, que en el 69 se conformó. Vos imagínate que vos tenés primero el tratado, después tenés el convenio entre los 5 países, después lo que tenés la unidad de sede, o sea, que Buenos Aires es la unidad de sede de este tratado regional. Después tenés los aportes del presupuesto para el mantenimiento de esto. Y finalmente después, con este instrumento jurídico y administrativo que tiene este comité, te permite solicitar fondos no reembolsables a las agencias de financiamiento externo, la OEA, CAF, el Mercado Común Europeo. O sea, vos podés lograr financiamiento para estudio. ¿Y qué fue lo que se